Bien, hermanos, vamos a pasar por el ministerio de la palabra. Para ello quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, al capítulo 6. Vamos a dar lectura desde el versículo 16 hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nosotros tenemos tal abundancia de los dones de Dios que muchas veces damos las cosas por sentado y pensamos que siempre será así. En otras ocasiones también no nos damos cuenta que lo que tenemos, todo lo que tenemos, viene de Él. Y resulta que como seres humanos muchas veces esta inconsciencia del bien que poseemos de Dios dura solo hasta cuando perdemos aquellos que atesoramos. Muchas veces cuando un ser querido parte de esta tierra nos damos cuenta que no le dimos el tiempo, la atención y el cariño que le pudimos haber dado. Pero cuando Él estaba en vida nunca nos dimos cuenta de ello, sino que al sentir su pérdida venimos a caer en la cuenta de que no hicimos lo suficiente y no disfrutamos lo suficiente aquellos que teníamos. Cuando llega la enfermedad a nuestras vidas, nos damos cuenta de que cuando teníamos salud, no gozamos de la salud como pudimos haberla gozado. Y que en esos momentos de aflicción decimos: caramba, si ahora volviera a esos tiempos donde todo era más fácil, quizás haría las cosas diferentes y disfrutaría de otra manera lo que Dios me ha dado. Es la pérdida lo que nos lleva a valorar los dones de Dios. Pero no hay ninguna pérdida tan grande como la que es mostrada en estos versículos. La pérdida que se muestra aquí es la peor de todas. Y lo terrible es que un día esa pérdida llegará. Porque lo que nosotros vemos aquí en los versículos 16 y 17 es la culminación de eventos que han estado ocurriendo en todo el capítulo 6 y que ha empezado desde el capítulo 5. Y lo que aquí están perdiendo esas personas que están diciendo lo que dicen es la misericordia. Para estas personas ya no hay misericordia. Aquí es el cúlmine de la historia humana. Aquí ya no hay más vuelta que darle, es el fin del camino. Y cuando el fin del camino llegue, las puertas de la misericordia serán cerradas. Pero para que entendamos esto, lo importante que es esto, lo terrible que es esto, quiero que veamos un poco el contexto de estas palabras y ver cómo va el Señor hilvanando cada idea hasta que llega a esta culminación. Juan está viendo una visión. Él está en la isla de Patmos y de pronto aparece el Señor Jesucristo. Y lo que el Señor Jesucristo le quiere mostrar a Juan son los eventos de los últimos tiempos. Nosotros estamos en los últimos tiempos. Esto empezaron desde que Cristo vino y terminó su obra, hasta que Él ascendió. Desde ahí en adelante son los últimos tiempos. Así que ya llevamos bastantes años en los últimos tiempos. Resulta que la iglesia en aquellos días estaba bajo una cruel persecución. Y yo esperaba la venida de Cristo y el Señor no volvía. Entonces el Señor Jesucristo da esta visión a Juan para alentar a la iglesia y para mostrarle de que Él ahora es el Rey sobre todo y que no importa lo que pase, la iglesia siempre va a estar segura. Los verdaderos creyentes siempre estarán seguros. Y que al final de cuentas el Evangelio, por muy mal que se vea el mundo, el Evangelio saldrá victorioso. Entonces el Señor le da una visión a Juan. Y él ve a un cordero en esa visión, al lado del trono majestuoso de Dios, a un cordero como inmolado, que tenía una herida abierta en su cuello.
Y en esa visión el Cordero tenía, y también al ver a Dios que estaba en su trono, él tenía en su diestra un rollo que estaba sellado con 7 sellos. Nadie era digno de abrir el rollo, ni de mirarlo, ni de tocarlo, nada. Pero el Cordero, Jesucristo, fue hallado digno. Y lo que el rollo contenía eran todos los eventos de la historia hasta el final de los tiempos. La idea era que si no había ninguno digno, el proceso o el plan de salvación no podría ser llevado a cabo. Pero Cristo era digno, por tanto, Él es el Señor. Y lo que vemos ahora en el capítulo 6 es a Jesucristo haciendo uso de su poder como Señor y Rey del universo. Del universo significa que no es solo Rey de la tierra, sino Rey de toda la creación, de todo lo que existe. Todo es su dominio. O sea, nada escapa de su señorío. Ese es Jesucristo. Y entonces, aquí en el versículo 1 del capítulo 6 se nos dice: vi cuando el Cordero, este Juan, abrió uno de los sellos. Y lo que nos recalca Juan es que el que está abriendo los sellos es Jesucristo. Y este capítulo nos muestra un resumen de toda la historia de la humanidad. Cada caballo, cada evento relacionado con cada caballo, es el símbolo preciso de todo lo que ocurre en cada era de la humanidad hasta llegar al fin. Y lo que nos enseña este capítulo es que Jesucristo no es solo el rey de la creación, sino que Jesucristo es el rey de la historia. Él maneja la historia. Por Él ocurren las cosas que ocurren, bajo su señorío, bajo su gobierno y bajo su autoridad. Porque Él tiene el control absolutamente de todo. Por tanto, es bajo su poder y su gobierno en que las guerras vienen. Él lo permite, porque Él es el Señor. Es bajo su gobierno es que el mundo se apesta con las pestes, valga la redundancia. Es bajo su gobierno que el hombre muere en masas, ya sea por el hambre, por la hambruna, por las guerras, por las enfermedades o por la miseria misma que el hombre lleva. Pero es Cristo quien gobierna sobre eso, aunque pareciera que no. Aunque muchos ocupan estos argumentos para decir: ¿dónde está tu Dios? Ahí está, gobernando todas esas cosas. Y una de las cosas que vemos en este capítulo, a medida que los sellos van avanzando y siendo abiertos por la autoridad de Cristo, es que el mundo va de mal en peor. No mejora. El mundo nunca mejora. Esta sociedad, esta raza llamada humana, nunca va a mejorar. Este mundo, con todos sus avances en tecnología, en educación, en lo que sea, en leyes que traten de mejorar nuestra vida como ciudadanos, jamás va a solucionar el problema del hombre. Y va a ir siempre en peor y siempre va a ir creciendo en rebelión en contra de Jesucristo. Así que si tu esperanza para un futuro mejor está puesta sobre esta tierra y en las cosas que tú puedas lograr, te tengo una mala noticia. No va a ser así. El mundo nunca va a mejorar. Jamás. Pero también nos enseña este pasaje de que la historia tiene un fin. De que todos los eventos que ocurran, todos llegarán a un final. La historia no es un río desbocado que no tiene un lugar donde ir a caer. No, la historia es un canal abierto por Dios que Él dirige hasta una fuente final. Dios, en Cristo, gobierna la historia. Y un día, repito, todo esto que nosotros vemos llegará a su fin. Y no habrá memoria de lo que el hombre fue antes. Las grandes ciudades, los grandes reyes, los grandes imperios, las culturas más admiradas, todo eso llegará a su fin. Eso es lo que nos enseña esto. Y resulta que el camino a donde nos lleva la historia, toda la humanidad, es como si fuéramos todos conducidos por un pastor hasta un lugar. Toda la humanidad llegará
a este mismo lugar que es delante del trono de Dios. Eso nos está diciendo aquí el texto. Versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, cuando llegue ese día final, lo que nosotros tendremos será que no solo acabará nuestro periodo como hombres sobre la tierra, sino que la creación misma habrá llegado a su fin. Apocalipsis, en este pasaje, nos está mostrando que aquel Dios que creó los cielos y la tierra, aquel Dios que hace brillar el sol, la luna y las estrellas, y que mantiene a toda la creación en un orden prodigioso, ese mismo Dios le dirá a las cosas inanimadas que dejen de ser, que ya no funcionen más. El mismo que le dio cuerda al reloj del mundo es el mismo que le cortará la cuerda al reloj del mundo. Por tanto, todo se pondrá y llegará a su fin. Pero hay algo que Cristo nos dice hasta antes de este versículo 12. Es que la idea es que el Evangelio siempre estará presente. En cada época de la historia el Evangelio siempre estará presente. O sea, de que va a haber siempre un pueblo de Dios que le habla al pecador de su necesidad de arrepentirse y de creer en Jesucristo, porque ciertamente si lo hace, hallará verdadera salvación. Y que ese ofrecimiento de la salvación gratuita, de que tú te reconcilies con Dios en Jesucristo, se te hará siempre, siempre, pero no para siempre. La misericordia de Dios tiene un fin. No me refiero a un propósito, sino que tiene un final. La misericordia de Dios tiene un final. Va a haber un día en que las puertas sean cerradas, en que ya el Evangelio no se predicará y no se ofrecerá más perdón. Y no se te ofrecerá nunca más la salvación de tu alma, sino que tendrás que quedarte sin salvación. Tal igual como las personas se quedaron fuera del arca y las puertas del arca fueron cerradas. Y aunque el diluvio vino, por más que tocaron y gritaron, las puertas no le fueron abiertas. Viene un día así para toda la humanidad. Y ese día será un día terrible. Porque vendrá, dice el Señor, como ladrón en la noche. Y cuando Cristo en su plan eterno y secreto, nosotros no conocemos este tiempo, pero cuando ese día llegue, y que puede ser muy cercano, puede ser hoy día, puede ser mañana, puede ser el próximo mes, no lo sabemos. Dios puede hacer que su plan se acelere y se cumpla perfectamente las cosas que aún faltan, si es que algo falta. Y Cristo puede venir. Y venir como ladrón en la noche, sin pleno aviso. Porque no hay ladrón que avise. Yo nunca he sabido de un hombre que va a robar mi casa, me llame y me diga: Dai, te voy a robar tal día, tal hora y te voy a robar estas cosas. El ladrón no hace eso. El ladrón simplemente llega. Bueno, Cristo dijo que así vendría Él. Simplemente llegaría. Y nosotros apreciamos en este texto lo terrible que es la llegada de Cristo a la tierra. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma será trastornada. Toda la naturaleza. Ahora, aquí el texto que estábamos leyendo no nos habla realmente si de manera literal esto va a ocurrir, pero sí nos enseña de que la naturaleza sufrirá un cambio terrible a la presencia de Jesucristo cuando vuelva. Entonces, aquel día cuando Jesucristo vuelva, la misericordia será quitada para siempre. Toda esperanza quedará muerta. Toda misericordia quedará sellada y nadie podrá recibir de Dios absolutamente ningún bien.
Nosotros somos seres físicos y recibimos bien tanto espiritual como físico. Lo que muestra aquí el texto es que todo bien físico será quitado. Porque dice que el sol se va a poner negro. No simplemente por un eclipse, sino porque Dios le va a dar la orden de que ya no brille más. Y si no hay luz, tampoco hay calor. Imaginen la oscuridad. Y saber que yo estoy ahí esperando que venga por mí el Dios eterno. Y de pronto la oscuridad se va completamente. Y de pronto la tierra se mueve para todos lados. Y no tengo y soy impotente para detener la tierra. Y soy impotente para prender el sol y que me dé su luz nuevamente. Y cuando la luna se vuelva como sangre, obviamente estamos hablando en sentido figurado, pero la imagen es potente. Yo sabré que algo malo viene sobre la tierra. Y que yo no puedo hacer absolutamente nada para librarme de eso malo que viene sobre la tierra. Que mis fuerzas, mi sabiduría y mi inteligencia, todo lo que yo haya alcanzado en la vida ya no sirve de nada. De nada. Y no tendré nada que hacer frente a él. Y las estrellas cuando caigan, o sea, cuando yo vea el cielo mismo empezar a desaparecer, cuando el cielo mismo deje de comportarse como siempre se ha comportado, porque el Dios del cielo le dirá que ya no lo haga así, que ya las estrellas no den su luz, que el orden que tienen ya no tenga ese orden, sino que haya un caos, porque Él viene a juzgar la tierra. Y cuando el cielo, versículo 14, se desvanezca como un pergamino, y todo monte y toda isla sea removido de su lugar. Imagínense eso, que todo el orden que yo sé que nadie puede ni tiene el poder para mover las montañas y todo el cielo, ahora ellos pasen y yo tengo que estar allí. Y mi pobre alma tenga que estar allí. Hasta los cielos huyen de la presencia de Dios y hasta los montes y las montañas arrancan del resplandor de su ira, de su castigo y de lo que se avecina, y yo tenga que quedarme allí. Que todos puedan huir, menos yo. Versículo 15. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y aquí nos dice de que cuando Cristo vuelva y cuando la naturaleza empieza a mostrar la venida y el poder del Rey, que toda clase de persona hará lo imposible para huir de su presencia. Los reyes, de nada les servirá su dominio, su poder, sus leyes, su autoridad, no les servirá absolutamente de nada. Ellos huirán al igual que huyen los esclavos y los libres. A nadie le salvará su posición social, a nadie le salvará su posición intelectual, a nadie le salvará lo que haya alcanzado sobre la vida. Todo eso delante de Dios, que viene a juzgar la tierra, no tiene valor ninguno. El rico no podrá sobornar al Dios eterno, el rico no podrá sobornar a Jesucristo para pedir misericordia con su riqueza. El pobre no podrá decir del rico, el rico era un opresor y yo fui solamente un oprimido sobre la tierra, por tanto no merezco tu juicio. Nadie tendrá argumento válido delante del Señor. Y es tanto lo que ocurrirá en aquel día, y es tal la impotencia del hombre, es que ellos van a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. O sea que para ellos será preferible que las montañas, las piedras, las rocas se acumulen sobre sus cuerpos antes de que ellos enfrentar el juicio final. ¿Saben por qué Dios puede quitar la misericordia? Porque Él no le debe misericordia a nadie. Por eso nosotros decimos que la salvación es por gracia. Porque la salvación no es un don que tú te puedas ganar. Y como es algo que Dios da a quien quiere darlo, Él cuando quiera lo puede quitar. Y Él no es menos Dios por eso. Porque un regalo es un regalo cuando yo de mí mismo lo quiero dar. Con libertad. Si yo tengo que hacerlo por obligación es deuda y ya no es regalo.
Es por eso que la misericordia de Dios siempre es un regalo. Entonces, en aquel día, la misericordia general será quitada, o sea, todo bien que yo ahora tengo, ya no me será dado más. La luna, el sol, las estrellas, las estaciones del año, la ropa, el vestido, la comida, la salud. Todas esas cosas que yo doy por sentado y que me lo gano con mis fuerzas y que yo me lo merezco y que lo disfruto cada día sobre la tierra, eso me será quitado. No habrá nada. Y no solo eso, sino que será quitada la misericordia espiritual. Ya no habrá perdón para tus pecados. Ya no habrá reconciliación entre el hombre y Dios. Listo, se acabó todo. Es por eso que ellos decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros, porque preferían el dolor físico, preferían todas estas cosas antes que ser juzgados por el Cordero. Y lo terrible de esto, hermanos, es que, miren, mucha gente pone un montón de excusas para venir a la iglesia y oír el Evangelio. Ponen un montón de excusas. Y ponen un montón de excusas cuando oyen el Evangelio. Que no porque es muy difícil, que no porque esto, que no porque aquello, que no porque no tenía tiempo, que no por esto. Y prefieren evitarse el dolor de tener que pensar, de tener que entender que son pecadores, la dificultad de tener que apartar un tiempo para presentarse delante del Señor aquí y oír la palabra de verdad y meditarla y creerla. Prefieren evitarse toda esa tediosa cosa o simplemente apagan su cerebro y para ellos es tan insufrible oír a alguien que les predique acerca de Jesucristo y es tan tonto estar aquí. Pero esas mismas personas que rehusaron esforzarse por su salvación y por hacer algo digno de su salvación, de preocuparse realmente por su alma, como Dios manda que el hombre se preocupe por su alma, esas mismas personas después, en el día final, van a preferir ahora sí sufrir una dificultad que sería como que las piedras caigan sobre ti para no estar frente al Señor. Es mejor sufrir ahora buscando a Cristo. Es mejor estar incómodo ahora que me hablen de mi pecado y yo aceptar que soy un pecador delante de Él. Es mejor sufrir eso ahora y encontrar salvación ahora que sufrirlo adelante cuando ya no exista la salvación. Porque estas personas le pedían, incluso a lo inanimado, que por favor quitaran, que los escondieran del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Nosotros no sabemos realmente lo que significa esto, hermanos, o visita aquí presente. No sabemos qué es esto, siendo sincero. No dimensionamos lo terrible que es esto. Y ni siquiera hay personas que dimensionan la gran misericordia que significa que hoy te estén hablando de esto, que te estén advirtiendo de esto, que haya preocupación por tu alma. Quizás tú nunca te has preocupado por tu alma, pero en esta iglesia hay una preocupación sincera por tu alma para que tú no te enfrentes a esto. Y esto es muy parecido a lo que hizo Adán y Eva en el huerto. Que cuando tuvieron que enfrentarse al juicio de Dios sobre ellos para ocultarse de la presencia de Dios y de su culpabilidad, hicieron hojas de higuera, se cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Aquí no son hojas de higuera con las que se puedan cubrir de Dios, sino que son rocas, piedras, montañas sobre ellos. Pero aún así no van a poder ocultarse en ningún lugar, porque la tierra será removida y los cielos pasarán. Todo se irá. No habrá una cueva donde puedan ocultarse, no habrá una roca donde ponerse debajo, no habrá un lugar donde ellos puedan cavar y decir, huyamos de la presencia de aquel, porque además aquel que juzga tiene todo conocimiento y puede saber todas las cosas en todo lugar, no hay dónde esconderse de él. Pero hay algo que me impacta de cómo está escrito este pasaje, y es lo siguiente. Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, nosotros entenderíamos que sea una visión
poderosa y potente y abrumadora ver a Dios sentado en su trono en toda su majestad. No hay una visión como esa. Pero lo que me sorprende es lo que dice después, y de la ira del Cordero. Uno esperaría que diría de la ira del Rey, o de la ira del Todopoderoso, o de la ira de aquel que tiene toda potestad, pero no dice eso, dice Cordero. Y es muy interesante que diga Cordero porque nosotros naturalmente pensamos en un Cordero como algo manso, como algo humilde, como algo sin fuerza, como algo débil. No pensamos en un Cordero como que esté enojado. Yo en mi vida he visto un Cordero enojado porque son las criaturas más mansas sobre la tierra. Y es más, Jesucristo mismo añade sobre él el simbolismo de un cordero para mostrar su mansedumbre, para mostrar que murió por otros, para mostrar que se derramó en su sangre y que su vida sirvió para sustentar la vida de otros. Pero esta palabra, aquí esta imagen de la ira del cordero es chocante porque tú no relacionas esas dos cosas. ¿Cuál es la intención? Es la siguiente. La intención yo creo que es Jesucristo mostrando como diciendo, yo siempre me presenté delante de ustedes como el Cordero, como aquel que descendió de los cielos y no descendió en su poder real como un rey, sino que descendí en humildad como un hombre pobre y me hice siervo de Dios y siervo de los hombres. Es como que Cristo dijera, yo siempre vivía en favor de los hombres, para que por medio de mis obras, de mi muerte por el pecado de muchos, de mi sangre derramada bajo castigo de Dios, ustedes también tuvieran la opción de ser salvos. Y ustedes, cada vez que mi nombre era anunciado y predicado a través de toda la historia, y se me mostraba a mí como el Cordero, como aquel que sangró hasta la muerte por ustedes los pecadores, ustedes me rechazaron. Me rechazaron como su Cordero. Me rechazaron como la ofrenda por el pago de sus pecados. Me rechazaron como la única fuente de la reconciliación entre ustedes y Dios. Yo era la fuente de su salvación como el Cordero y ustedes no quisieron beber de mí. Yo era la puerta abierta a la salvación, a la reconciliación con Dios como el Cordero. Ustedes no quisieron entrar por mí. Yo era el camino hacia el cielo y ustedes no quisieron caminar por mí. Y jamás me presenté delante de ustedes como el Dios airado, como el Dios enojado, como el Dios que no quiere salvar. Me presenté a ustedes como el Dios que salva, como el Dios que perdona, como el Dios que sin importar cuán grandes hayan sido los pecados de ustedes, yo estaba dispuesto absolutamente a perdonarlos con mi propia vida. Y ustedes no quisieron. Y ahora vengo a ustedes de nuevo como el Cordero, para que vean lo que ustedes perdieron, para que vean lo que rechazaron, para que vean lo que no quisieron recibir de mi parte. Porque ahora ya no estoy frente a ustedes para salvarles, sino para mostrarles la gran oportunidad que perdieron y que ahora la misericordia es cerrada y que ahora como Cordero manifiesto ira y no misericordia. Es por eso que se presenta como Cordero. Qué horrible es saber que ya no hay perdón sobre la tierra. Que va a llegar un momento en que ya no haya misericordia. Que habrá un día en que ningún clamor sirva porque Dios cerrará sus oídos para siempre. Qué horrible es saber que llegará el momento en que no haya salvación para el pecador. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Los reyes, no, ya dijeron, el texto dice que no. Los poderosos tampoco podrán estar de pies delante de él. Los pobres tampoco. El esclavo, el libre, no. Nadie puede estar de pie delante del Cordero que fue rechazado. Y todas aquellas personas que se burlaron, y todas aquellas personas que de manera educada dijeron que no a la salvación de Cristo, estarán allí. Y verán a aquel que rechazaron y a aquel que despreciaron. Ese Cordero que no representó ningún valor para ellos, que no los llevó nunca a apreciarlos, porque quizás vieron en él alguien que no tenía ninguna importancia, ningún valor. Van a ver ese día, lamentablemente, de una manera que no
que no queremos que eso llegue, es como realmente es el valor del Rey Jesucristo. Y así como nosotros, lamentablemente, apreciamos las cosas cuando las perdemos, ese día van a saber qué es haber perdido la gracia y la misericordia de Dios. Pero aunque hablemos así, de esta forma, aunque nos pongamos un poco serios hoy día, lo bueno es que ahora hay salvación. Lo glorioso es que en este momento las puertas del cielo no se han cerrado. Lo bueno es que para todos aquí, que crean que Jesucristo es el único Salvador y entiendan que no pueden ganarse la salvación con nada de lo que hagan y que solo en la muerte de Jesús, bajo el castigo de Dios, está su perdón, hay salvación. Sin importar cómo te hayas comportado, sin importar lo que seas. Ahora la puerta sigue abierta. Y no un poco abierta, sino extremadamente abierta. El camino es lo suficientemente ancho y lo suficientemente seguro para llevarte a la salvación. Jesucristo es seguro. La fuente sigue brotando vida eterna. Suficientemente limpia, clara y deliciosa como para satisfacer todas las necesidades de tu alma. Por tanto, hay tiempo para que te arrepientas. Hay tiempo para que creas. Aunque juegues aquí en la iglesia, aunque te rías de lo que se hace y no tomes razón, no tomes la importancia de lo que tú estás viviendo en este momento, sí, también para ti hay salvación. Hay salvación. Pero recuerda esto, llegará el momento en que ya no exista salvación. Y Dios no será malo en quitártela, al contrario, será justo. Porque la rechazaste una y otra vez. Por favor, no rechaces el Evangelio. Por favor, no rechaces a Cristo. Reconcíliate con Dios y Jesucristo, porque vendrá el día en que esta gracia, este amor, esta misericordia te sea quitado y no habrá vuelta que darle. Ahora existe el gran amor de Jesucristo. Ahora sus manos son poderosas para salvarte. Ahora Él te llama con su autoridad real para que te reconcilies con Dios. Ahora, en este momento, no esperes más. Ven a Cristo, porque el mejor tiempo es ahora. Que el Señor les bendiga.